Muchísimas gracias, Vanessa. Muchísimas gracias. Un saludo a todos y todas guatemaltecos. Un cordial saludo fraterno desde Costa Rica. Tengo muy bellos y hermosos recuerdos de Guatemala. Hace como en el 2015, unos cuantos años, tuve la oportunidad de estar en Antigua Guatemala en un seminario de lectoescritura con una experta mexicana y fue un tema muy interesante. Pues quedé muy enamorado y encantado de Guatemala y pues, espero volver muy pronto nuevamente. Vamos a iniciar con la temática en esta tarde. Creo que ha sido un día muy provechoso para ustedes. Espero que estén aprendiendo muchísimo y que lo que vamos a ver el día de hoy pues sea de gran provecho. La neurociencia educacional tiene mucho que aportar en la actualidad y creo que es necesario que más y más los profesionales en educación nos vayamos interesando por esas temáticas. Por lo tanto, desde hace unos años atrás empecé con un proyecto personal, una página en Facebook, donde comparto muchísimo de lo que aporta la neurociencia educacional al proceso de lectoescritura. En el caso de lectoescritura inicial es muy importante que las docentes que inician este proceso con los niños y las niñas tengan conocimiento de todo lo que sucede en el cerebro cuando aprendemos a leer y escribir. Esto nos va a permitir muchísimo mejorar la mediación pedagógica, educativa y por lo tanto vamos a tener ese conocimiento y esa experiencia para este proceso. Hay una frase muy interesante del doctor Francisco Mora que me encanta muchísimo y él dice, intentar enseñar sin conocer cómo funciona el cerebro será algo así como intentar diseñar un guante sin antes haber visto una mano. El doctor Francisco Mora es médico y neurocientífico, tiene unos libros hermosísimos que se los voy a recomendar. Uno de ellos es neuroeducación, solo se puede aprender aquello que se ama. Entonces creo que así como en esta tarde queremos conocer más, debemos abrir nuestra mente y estar preparados para reaprender o bien desaprender para aprender algo nuevo. La neurociencia educacional nos hace muchísimos aportes, pero antes de todo, me gustaría que tal vez en el chat puedan escribirme qué entienden ustedes por neuroeducación, porque ya hay conocimientos previos a nivel de Latinoamérica. Ahora que estoy haciendo un poco el trabajo de tesis, me he dado cuenta de cómo hay investigaciones en varios países de la región y más nos vamos empapando de esa temática y la importancia de la neuroeducación en todo lo que tiene que ver con el proceso de enseñanza. Entonces me gustaría que escriban en el chat con una palabra que es para ustedes neuroeducación, a qué suena esa palabra, si la han escuchado, si la conocen, qué creen que es o si nunca ha escuchado, qué cree o qué considera que puede ser, porque creo que tiene que haber algo que nos llame a entender y a conocer un poco más del cerebro, a saber un poco de lo más básico del cerebro para poder mejorar. Ahí alguien puso cómo aprende el cerebro, muy bien. No sé si alguien más quiere poner en el chat qué cree o qué considera que es neuroeducación, educando tu cerebro o quizás cómo el cerebro percibe las enseñanzas. Muchas gracias. Todo esto engloba, ¿verdad? Un sinnúmero de aportes muy importantes e interesantes. Entonces, entrando más al tema de neuroeducación, el doctor Francisco Mora en uno de sus libros nos dice que es un campo nuevo, abierto de esperanza del aprendizaje y cómo enseñar de modo cada vez más fructífero. Siempre el docente, el pedagogo está buscando cómo mejorar la mediación pedagógica. Aunque tengamos muchos años de experiencia y sigamos, siempre van a haber mejores experiencias, mejores formas de enseñar. Por lo tanto, es importante más y más irnos actualizando en la neuroeducación. Es una visión de la instrucción y la educación basada en el conocimiento acerca de cómo funciona el cerebro, esos aspectos básicos que el neuroeducador debe saber, porque ya hay investigaciones científicas. Entonces, quien va a poner en práctica todas estas enseñanzas y todo esto al fin del día es el pedagogo, la pedagoga, aquel que se encarga de ser guía de niños y niñas. El campo de la neurociencia nuevo, abierto y lleno de enormes posibilidades que debe proporcionar herramientas útiles para la enseñanza. Y eso es algo muy importante porque esas herramientas, cuando se ponen en práctica, vemos resultados positivos y mejoría inclusive en niños que presentan dificultades en el aprendizaje. A mí me llevó a descubrir la neuroeducación en lectoescritura al tener chicos y chicas con rezagos educativos muy severos y decir, bueno, tiene que existir algo que me permita ayudar a estos niños, mejorar la práctica educativa y ser de verdad un pedagogo en este proceso. Entonces, la neuroeducación viene a contribuir en todo eso. Tenemos algunos expositores que nos han aportado muchísimo y nos siguen aportando. Uno de ellos, al cual admiro muchísimo, es Stanislas Dayan. Él es un neurocientífico francés. Ha escrito varios libros de los cuales yo he tenido la oportunidad de acceder a ellos, entre ellos Cómo aprendemos, donde él explica 4 pilares importantes para la educación, 4 pilares con los que podemos
potenciar los talentos de nuestro cerebro. Marianne Wall, que también tiene otras investigaciones de cómo el cerebro aprende a leer. Francisco Mora, y esta foto que puse ahí de él es porque esa jirafa representa la curiosidad. Él nos dice, no hay atención si no hay curiosidad. Y Francisco Mora hace algo muy interesante y es que le da esa vida, esa energía a las emociones. Cómo las emociones tienen un impacto positivo en el aprendizaje. Entonces, él dice, bueno, esta jirafa representa todo esto y de ahí la importancia de sus investigaciones. Stanislas Dayan también tiene algunos otros libros como Cerebro Lector, que lo considero de lectura obligatoria, ¿verdad? Es un poco con un lenguaje muy técnico, pero considero que lo que él expone ahí acerca del proceso cognitivo en aprender a leer y escribir es muy necesario que lo conozcamos más y más para mejorar nuestro currículo educativo. Y otro de los libros del mismo autor es Aprender a leer, de las ciencias cognitivas al aula. Yo creo que este libro para mí ya es un manual que permite al docente alfabetizador que se sienta a enseñar a leer y escribir a un niño, conocer paso a paso el proceso a cómo es o cómo debe ser según la neurociencia educacional. Igual hay otros como Francisco Mora que nos aportan este otro que es neuroeducación y lectura de la emoción a la comprensión de las palabras, muy reciente de hecho, donde él expone con más profundidad cómo las palabras, todo lo que leemos, tiene que pasar por estas regiones del cerebro, como la amígdala, y darle ese color emocional, darle esa vida emocional a lo que leemos. Entonces, si tenemos muy claro esto, vamos a mejorar este proceso. ¿Y qué es todo esto? Bueno, la neurociencia, y yo le decía a los estudiantes del diplomado, cuando llevaban neuroeducación, yo les decía, bueno, vamos a entrar a este diplomado y ustedes van a cargar una mochila, porque ustedes, muchos de ustedes son docentes, habían también psicólogas, y en esa mochila llevan muchísimo de la pedagogía. Pero ahora vamos a entrar un poco más a toda esta parte del cerebro, porque la neurociencia tiene mucho que aportar a la educación, tanto así que se ha generado una disciplina específica llamada neuroeducación. Cuando hace apenas unos años, porque estamos entrando un poco más a la década del cerebro, ¿verdad? Esto está más y más surgiendo, había esa lejanía, había una distancia entre las investigaciones y todavía hay oposición. Yo a veces leo comentarios en la página de profesionales en educación que se oponen a esas investigaciones. Había todo ese puente, pero hay investigaciones de autores importantes, de AEN, investigadores que lo que hacen más y más es acortar esas distancias, iluminar ese puente y hacer que transitarlo de uno a otro de ese sentido sea más necesario. Entonces, pasamos de tener toda esta parte pedagógica a cruzar ese puente y tener y adquirir ese conocimiento de las funciones del cerebro en este proceso tan importante como es enseñar a leer y escribir. Ya hoy podemos ver cómo se da una sinapsis en nuestro cerebro, podemos ver cómo se comunican estas neuronas y cómo generan ese proceso cognitivo una y otra vez para lograr un aprendizaje más significativo. Entonces, cuando usted está al frente de muchos niños enseñando ahí, dése cuenta que está generando conexiones sinápticas, que está cambiando cerebros, que está generando funciones en ese cerebro. Entonces, de ahí la importancia de que el docente más y más conozca esos aportes. ¿Y quién es Stanislas Dayan? Bueno, un reconocido experto en el estudio de las bases cerebrales y de principales operaciones intelectuales humanas, formado como matemático y doctorado en psicología cognitiva, y su revolucionario trabajo integra perspectivas históricas, genéticas, fisiológicas y cognitivas. Las investigaciones que tiene este autor son de muchísimo interés. Su importancia en esa tarea científica lo llevó inclusive a ganar el premio Brian Fries, considerado el Nobel de la neurociencia y uno de los máximos exponentes en este campo. Tanto así que él en Francia tiene un laboratorio donde se investigan, porque sabemos hoy en día que mucho de lo que se conoce del cerebro sirve más para la medicina y para descartar patologías, para descartar un tumor, pero no para conocer esos procesos cognitivos. Entonces, él empezó a investigar cómo los bebés, cómo los niños, qué traen los niños cuando nacen, de eso que después tienen que aprender, de eso que tienen que conocer, como son los números, las letras, mucho de lo que nuestro cerebro no viene preparado para conocer. Entonces él tiene ese instituto en Francia llamado NeuroSpin, donde se estudian las bases cerebrales del aprendizaje. En conjunto con su esposa, la doctora Gislas Dayan, hacen estudios desde pequeños, ¿verdad? A los chicos para comprender qué áreas se activan en el cerebro cuando ponen letras, cuando ponen números, para ver qué tanto este niño, este cerebro, este pequeño cerebro viene con todas esas capacidades o si bien hay que estimularlas o buscar recursos para este proceso. Entonces, vean qué interesante todos estos aportes de
el autor, como aprender a leer, cerebro matemático, cerebro lector y cómo aprendemos. Hay algo muy interesante y yo creo que es muy necesario que más y más queramos conocer de sus aportes, que de verdad mostremos un interés, porque es la única manera en que vamos a poder mejorar esta mediación en los países de la región. Este libro de Aprender a leer, de las ciencias cognitivas al aula de este autor, voy a hacer unas cuantas aportes significativos de esas investigaciones. Es muy interesante porque, número uno, nos dice que las nociones de laboratorio, ¿verdad? Y en la reflexión de las neurociencias cognitivas se difundan y se pongan en práctica en las escuelas. De ahí la importancia de permitir y compartir esto. Que los docentes, que son los primeros conocedores de la dinámica del aula, también deben de volverse expertos en esta dinámica cerebral, que el docente sepa, bueno, este niño tiene este aprendizaje porque en su cerebro está ocurriendo las funciones ejecutivas. Todo esto va a permitir que el docente también se vuelva experto en esta área específica. Un solo objetivo debe guiarnos y es que ayudar a nuestros hijos a progresar lo más rápido posible en el reconocimiento fluido de las palabras escritas. Y esto lo menciono mucho porque a veces hay una, ¿verdad? Toda una contradicción en cuanto a los métodos, en cuanto a la forma, pero lo más importante es que nosotros estemos seguros de los aportes de la neurociencia educacional, de cómo todo esto nos va a permitir mejorar. Entonces, ¿qué es leer? ¿Qué es para ustedes leer? En el chat podemos poner ahí con unas cuantas palabras. ¿Qué es para ustedes leer? Yo quiero leer un poco de eso, valga la redundancia, ¿verdad? ¿Qué es leer para ustedes? ¿Qué? Porque ahora básicamente ya ustedes como lectoras expertas, como lectores expertos, pierden un poco la noción de ese proceso y es muy importante volver un poco hacia atrás y decir, bueno, ¿qué es la construcción de la lectura? ¿Cómo construyo yo ese proceso lector? ¿Cómo me doy cuenta que este niño realmente está adquiriendo la lectura o que realmente no está pudiendo con la lectura porque tiene algún desfase en su proceso? Entonces alguien nos escribe ahí, es adquirir información. ¿Qué es más para mí leer? ¿Qué consideran ustedes esas cuatro letritas? ¿Qué es leer? ¿Qué es entrar a ese mundo de las letras? Porque aunque ustedes tal vez ya algunas lo sepan, esto es un mundo nuevo. Cuando nos sentamos con un niño a enseñarle letras, es un mundo nuevo, muy nuevo para el cerebro, muy reciente para el cerebro, interpretar, comprender el mensaje escrito. Entonces, es tan nuevo que el cerebro tiene que empezar a hacer algo ahí muy interesante. Ahora lo vamos a ver para poder lograr eso, ¿verdad? Ese proceso que no es tan fácil, es complejo. Aprender a leer es complejo y no lo podemos ver como algo sencillo, como solo enseñar un par de letras y ya el niño tiene que empezar a leer y empezar a tener esa fluidez. No, no, no. Es un mundo de mucha travesía. Entonces debemos de tener noción de qué leer. Bueno, muy bien, es un proceso, un proceso cognitivo. Entonces Stanislav Dayan en esto nos dice que, y vamos a ver un pequeño video, qué leer. Vamos a ver si se puede, vamos a poner acá para que escuchemos el audio. Ok, vamos a ver este video. Leer es una tarea complicada que incluye oído, vista, memoria y habla. Pero Bruce ha escaneado los cerebros de buenos lectores y ha identificado una zona que parece estar especialmente activa durante la lectura. Cree que esta zona está involucrada cuando convertimos las letras en los sonidos de las palabras. Dijo Mike. Grace llevó a Mike al club de la araña. Dentro del cuerpo estaba... Con la ayuda de Bruce, Mark ha aprendido a leer en pocos meses. Yo no, dijo Grace. Me gustan las arañas. Mi hermana y yo... Mark vino con un nivel muy bajo de lectura y trabajamos con él con la identificación de un par de sonidos y letras, pero durante las 24 sesiones empezó a cogerlo y enseguida empezó a decodificar palabras por su cuenta, a corregir sus propios errores y a darse cuenta del papel de cada letra dentro de las palabras. Bien, genial, ven aquí, la última vez. Recuerda, Mark, así que ponte en la cama y giraremos la manivela, ¿vale? A Mark le habían hecho un escáner cerebral antes de hacer el curso de lectura y no mostraba ninguna actividad en la zona concreta que Bruce cree que está relacionada con la lectura. Ahora que sabe leer, se le hace un segundo escáner para comparar el patrón de actividad. ¿Ve cómo han salido las imágenes? Dentro del escáner, Mark está haciendo una prueba de lectura. Están fenomenal, genial. Están genial. La segunda prueba del cerebro de Mark, mientras estaba leyendo, muestra una clara diferencia.
A medida que ha ido aprendiendo la nueva tarea de decodificar letras en sonidos, ha ido haciendo nuevas conexiones en su cerebro. Te voy a mostrar algunos resultados de lo que hemos encontrado hasta ahora. Primero te quiero enseñar, mira esto. Hicimos el mismo escáner, con las mismas palabras exactas, un poco más tarde, y mira qué ocurrió. ¿Qué ves aquí? ¿Los puntos rojos? Sí, eso es. ¿Sabes lo que significan? ¿Que estaban funcionando? Eso es. Esa parte de tu cerebro estaba trabajando mucho cuando jugabas con las letras. Y estamos emocionados con eso. Es un ejemplo de que el aprendizaje cambia el esquema de la actividad de tu cerebro. El aprendizaje cambia el esquema de la actividad de nuestro cerebro. Entonces vean lo que pasa ahí. Me gustaría que en los comentarios escriban qué les quedó de ese video, qué resaltan de ahí, porque hay muchísimo en ese pequeño y corto video de qué hablar. Número uno, nos damos cuenta, ¿verdad? Que hay niños que tienen un proceso de aprendizaje no como quisiéramos nosotros, ¿verdad? Con ese ritmo que a veces queremos que vayan. Entonces, en el momento que detecta, ¿verdad? En este momento, como en el caso de Mike, que hay una dificultad en el aprendizaje, el mediador, el pedagogo cambia la metodología un poco, lo escanea su cerebro y luego ve el cerebro del niño para ver esas áreas occipitotemporal izquierdo que se activan en ese niño y darnos cuenta que entonces lo que está haciendo él, la estrategia que está haciendo él, realmente está haciendo en el cerebro un cambio drástico, un cambio fuerte. Entonces vean cómo la neurociencia educacional viene a decirnos cuáles áreas del cerebro específicamente se activan al aprender a leer, cuáles áreas del cerebro deben hacer esas conexiones sinápticas. Y aunque todos somos diferentes, el cerebro va a usar la misma vía para este proceso, va a usar la misma ruta para este proceso. Entonces, bueno, con unos cuantos sonidos y letras que empezaron a trabajar con el niño, empieza a haber una mejoría y una activación en esas áreas específicas del cerebro en el hemisferio izquierdo que son realmente para algo que ya nosotros ¿Qué desde te que parece ver estamos el interior de tu cerebro y lo que pequeños pasa mientras... podemos desarrollar de manera natural, de manera innata. Ahora lo vamos a ver qué es lo que desarrollamos de manera innata, de manera natural, que nos permite conocer. Entonces, hay una de las autoras, Marianne Wood, nos dice que leer no es una actividad natural. No es que usted pone a un niño hoy con un libro y ya aprendió a leer. De hecho, una de las actividades naturales del niño es aprender a hablar. Vienen preparados para el lenguaje. Nacen con un cerebro preparado, con millones de neuronas deseando hacer sinapsis. Ninguno de ustedes mandó a un niño o una niña a una escuela para que aprendiese a hablar. Aprenden el entorno social y familiar. Entonces ya nos dice, la escritura es una invención reciente en la historia de la humanidad, demasiado nueva para que pueda pensarse que ha influido en la evolución del cerebro. No hay un nicho neurológico para este proceso. Nuestro patrimonio genético no incluye instrucciones para leer ni circuitos destinados a la lectura. Entonces, pese a todo y con mucho esfuerzo, nuestro cerebro tiene que hacer un proceso que se llama, o lo titula Stanislav Dayan, reciclaje neuronal, donde ciertas predisposiciones de nuestro cerebro tienen que volverse expertos. Ciertas neuronas que vienen especializadas para otras tareas que no son la lectura deben especializarse y muchas neuronas deben migrar a otras áreas del cerebro porque deben dar espacio al reconocimiento de las grafías que son muy abstractas para los niños y las niñas. Entonces, someterlos así de una vez a las letras ¿verdad? Tedioso, debe haber un proceso al reconocer las grafías, porque esas grafías para el cerebro muchas veces no son como pensamos nosotros que el cerebro las está viendo. Realmente hay algo que en el reciclaje neuronal que es evidente, por ejemplo, cuando los niños empiezan a escribir generalmente, en un mayor porcentaje escriben el nombre al revés o en espejo, porque claro, su cerebro está identificándolo de manera igual, porque nuestro cerebro viene para reconocer rostros y no para reconocer grafías. Tiene que hacer ese proceso, esas neuronas tienen que especializarse en el reconocimiento de estas letras, grafías complejas, P, Q y otras que tienden a ser muy parecidas. Entonces, todo esto es muy importante saberlo porque si ponemos a los chicos y las chicas en este proceso, tenemos que tener claridad. Vemos hay una pirámide, esa pirámide muy interesante porque vemos que ahí hay una base genética para ciertas neuronas, dice, bueno, esta es la base genética para una función del cerebro y esa función activa, ¿verdad? Áreas específicas y son para la vista, pero no para aprender a leer. Entonces el cerebro tiene que utilizar dos vehículos o dos vías muy importantes como son la visión
y el lenguaje para lograr este proceso como es la lectoescritura. Eso que Stanislas Dayan titula reciclaje neuronal, el cual ustedes después pueden investigar un poco más, porque leer no es natural. Leer no es natural, no venimos con esas bases para el proceso de lectoescritura como lo es para el lenguaje. Entonces, ¿cómo funciona el cerebro antes de la lectura? Mucho antes de aprender a leer, el cerebro del bebé sí ya está consistentemente organizado. ¿Para qué? Para hablar. Hay áreas del lenguaje que funcionan de los primeros meses de vida. Ya el niño, inclusive el cerebro, ¿verdad? Desde que está en el vientre materno, reconoce, identifica esa voz de su mamá. ¿Por qué? Porque vienen esas áreas activas, pero no es que van a ser hablando. Va a haber un proceso, ¿verdad? De madurez en todas otras áreas que también son necesarias para ese proceso. Funciona desde los primeros meses de vida y así como las áreas visuales. Con el aprendizaje de la lectura, una parte de ellas, y esto es muy importante saberlo, va a especializarse para reconocer grafemas y fonemas, que ahora en nuestro maya, en nuestro currículum, ¿verdad? En Guatemala sé que la USAID trabaja muchísimo esta parte de que los docentes guatemaltecos tengan herramientas basadas en neurociencia educacional para poder trabajar todo lo que refiere a grafemas y fonemas, relación entre letras y sonidos, porque estas son las áreas específicas del cerebro que se activan cuando un niño está leyendo y es lo que las imágenes del cerebro nos dicen. Entonces, ¿para qué discutir más cuando ya hay información, cuando ya hay imágenes del cerebro de que esas son las áreas, ¿verdad? Occipitales que se activan cuando vemos las letras y luego van hacia áreas del hemisferio izquierdo, específicamente el lenguaje, para poder reconocer y corresponder un fonema a un grafema. Entonces, hay algo muy importante, hay unas ideas en este libro de neuroeducación y lectura que quise resaltar porque de este que está acá, y es que, número uno, aprender a leer conlleva un largo proceso de análisis que va de la letra a la sílaba y de esta a la palabra y su significado. La gente a veces engloba en un todo, dice Anata Obada, engloba aprender a leer es comprender. Bueno, no, hay ciertos procesos que hay que comprender, la decodificación, el vocabulario, la fluidez y la comprensión. Todo esto junto es lo que realmente hace un lector experto y esto va a ciertos niveles, no es que inmediatamente después de pasar el primer año o el primer grado, ¿verdad? O no sé cómo lo denotan en Guatemala, pero no es que después de ese nivel ya el niño va a tener una fluidez exagerada, ¿no? Porque no hay un vocabulario como debería de existir. Inclusive hay autores que hablan un término muy interesante para las que son de chicos más pequeños y es de pobreza léxica, porque tenemos entornos donde no hay, más ahora, donde no hay acceso tanto a los libros, donde está más la era digital, el niño está más con el dedo o jugando con el dispositivo móvil, lo que está haciendo que se pierda ese interés por un acceso o por un entorno alfabetizador emergente, por un entorno donde el niño o la niña quiera descubrir las palabras, las letras, inspirado en un papá, en una mamá, en un docente que lee, en un docente que ama la lectura y que transmite esa pasión por leer. Entonces, aprender a leer requiere muchos años de trabajo, habiendo factores que inciden de forma notable, el entorno familiar, cultural, el tipo de lengua. Hay ciertas áreas en el cerebro, y esto también es un poco todavía discutido, pero como les digo, ya no hay nada que discutir. Tenemos que tener claridad que hay ciertas áreas del cerebro que maduran y se mielinizan, las neuronas tienen que mielinizarse para poder hacer conexiones más rápidas. Yo a veces digo en son así de chiste, ojalá vendieran un poco de mielina para que esas neuronas se mielinicen un poco más rápido, pero no, debe haber un proceso evolutivo. Entonces esas neuronas se empiezan a mielinizar y a ser más rápidas, las que nos van a ayudar en el proceso de lectura hacia los 7 años, en la inmensa mayoría. Entonces, a veces se discute mucho el tema de la edad. Bueno, ¿cuándo hay que enseñar a leer? Entonces, porque ya yo quiero que mi niño de 2 años, de 3 años, de 4 años lea. Yo quiero que ya comprenda, que conozca las palabras y que lea los libros. Bueno, hay niños que sí, puede ser, porque tienen un entorno muy rico en esa literatura, pero las áreas del cerebro se mielinizan hacia esa edad. Eso ya es algo que está en evidencia, ya hay muchísima evidencia al respecto y es importante que lo sepamos. Los problemas de lectura que presenta un niño arrancan en su mayoría en un déficit fonológico, hay una deficiencia, ¿verdad? Y de eso se habla mucho de la dislexia porque ese déficit fonológico hay que trabajarlo muchísimo. Generalmente son niños con un rezago en el lenguaje, tienen esa dificultad para reconocer los sonidos, ¿verdad? Inclusive de su propio lenguaje, y no hay tanto dislexia como niños que padecen su propia dislexia, es decir, que cada caso es único y con peculiaridades personales. Iniciar la lectura, y esto es muy importante para ustedes, debe ser un descubrimiento feliz para los niños y las niñas, porque él nos dice, Francisco Mora dice, se presta atención
aquello que representa estímulos nuevos, aquello que sobresale del entorno y rompe la monotonía. Por eso yo recomiendo esta metodología, aprendamos todos a leer, basada en cuentos, donde usted enseña, vamos a enseñar el grafema, el fonema, ¿verdad?, de la letra P, y se lee un cuento al niño, se interioriza, porque esto debe ser así, debe ser agradable, debe ser entorno que realmente inspire al niño y lo motive a conocer el mundo de las letras. Entonces, ¿qué es la escritura? Bueno, se parece a un código secreto que encripta sonidos, sílabas o palabras, como ocurre con cualquier código secreto. Y descifrarlo, dice Stanislav Dayan, requiere aprendizaje. Y es que el proceso de enseñar a leer debe haber un acompañamiento sistemático y explícito. No va a ser natural, no va a ocurrir así como ¿verdad? Muchas veces los papás nos dicen, bueno, mi hijo se sabe las 27, 28 letras del abecedario, pero no lee. Bueno, es que necesita ese proceso sistemático y esa enseñanza explícita. No es solamente de ver las letras y saberlas de memoria, va más allá de eso. De ahí la importancia de saber que un buen lector es un descifrador experto, así lo denomina Stanislav Dayan en una de sus páginas. Y entonces, cuanto más automatice el niño la lectura, más podrá concentrar su atención en comprender lo que lee. Porque el niño, el primer proceso que va a hacer es la decodificación, y empezamos a tener niños que empiezan a leer pausado. Es obvio, hay una decodificación conforme el niño va entrando a la vía léxica y va reconociendo más palabras y va reconociendo más vocabulario. Esa lectura se va a volver cada vez más fluida y se van a liberar más recursos cognitivos en el cerebro para lo que es la comprensión, tanto para aprender otras cosas como para su propia diversión, porque la lectura debemos de vender la idea de que aprender, de leer, debe ser algo que nos guste, debe ser algo que nos agrade, pero eso empieza con el ejemplo. Recordemos que hay unas neuronas espejo que están observando al que está a la par, ¿verdad? Y que de verdad el niño ve un docente que le lee un cuento a diario, un docente que está entusiasmado con un libro, pues obviamente el niño también se va a entusiasmar. Pero si tiene un docente que no lee cuentos, que no le gusta mucho tocar los libros o que nunca lo ve leer, entonces difícilmente el niño se va a entusiasmar, y de ahí vienen los rezagos que tenemos en la actualidad respecto a la lectura. Tiene que ver mucho, mucho, mucho con lo que nosotros hacemos y decimos en nuestras aulas o en nuestros espacios. Entonces, un breve resumen de todo esto es que primero que todo debemos comprender que los fonemas son esas unidades más pequeñas del habla, que esa correspondencia grafema-fonema permite leer en español prácticamente todas las palabras en la lengua. Por eso se insiste en la enseñanza entre una grafema y un fonema, tanto conocidas como desconocidas las palabras. En otras lenguas solamente las palabras regulares, pero en el español es casi que así, es como funciona en nuestro cerebro. En las palabras escritas, los grafemas son estas letras y las combinaciones de letras que representan los fonemas. Aprender a decodificar la escritura exige aprender dos vías: el pasaje de las letras a los sonidos, que es con lo que empiezan los niños, y luego el pasaje de las letras a los significados. Él lo dice así: hay una enseñanza primero explícita y luego eso tiene que volverse implícito. Y eso se da con esta enseñanza que decía anteriormente sistemática. Solamente podemos lograrlo de esa manera. Entonces, tenemos muy claro, y hay que tener esto, que el niño, el bebé, el pequeño, ¿verdad? Que usted tiene de 4 o 5, ya viene con un conocimiento sofisticado de la lengua en múltiples niveles. Él es un lingüista experto, pero no se da cuenta. Tiene un dominio de la lengua. ¿Por qué? Porque sus áreas de lenguaje están activas. Esa lengua está interesada en conocer muchísimas palabras. El cerebro está organizado para el proceso del habla. ¿Y qué hace el cerebro? Bueno, aprender a leer va a consistir en tomar conciencia de las estructuras de la lengua. Por eso es muy importante, hay que insistir, aunque a veces, ¿verdad? Es como el asunto de la conciencia fonológica, de poder de estimular la conciencia fonológica en los niños y las niñas de manera oral, y facilitar a la familia, al hogar, esa conciencia fonológica, ese trabajo de conciencia fonológica, para que el niño pueda reconocer esas estructuras de la lengua oral y pueda luego, obviamente, llevarlas a la lectura, llevarlas a la escritura. Ya se sabe que es un prerecursor, ya se sabe que es algo que va a facilitar significativamente el aprender a leer, la conciencia fonológica, porque es la vía que el cerebro lleva a eso. Entonces, me gusta mucho esta frase de Stanislav Dayan, y dice: la alfabetización cambia de manera drástica el cerebro, y es literal, lo cambia, ¿verdad? De hecho, él, al publicar el libro del cerebro lector,
cuando lo leímos, decía, bueno, el cerebro, hay una área del cerebro que se especializa en esta parte de la lectura. Y de eso es lo que voy a hablar así como por encima, porque es algo un poco más profundo, pero creo que lo más importante es que tengamos en claridad qué es entonces lo que pasa un poco en el cerebro. Bueno, vean. Resulta que Sandy Dayan en todas esas investigaciones, hace muchos años atrás o décadas atrás, habían descubierto desde un paciente que llegó con una patología un poco extraña, ¿verdad? Porque esta persona de un pronto a otro perdió la habilidad de la lectura, le empezó a leer como alguien que nunca había visto un libro y denominaron alexia pura. Y con el tiempo, Stanila Dayan Cohen y otros investigaron y se dieron cuenta que esa área específica del cerebro se llama, le puso ese nombre, pero es un área que se encarga un poco de reconocer esas grafías y relacionarlas a un fonema y le llamó caja de letras del cerebro, que es una pequeña región del sistema visual, aquí al final, ¿verdad? Que se activa cuando leemos. Se especializa en las letras, se hace experta en las letras y eso que ustedes ven es una imagen real, se activa inclusive mucho mejor luego que las palabras y los rostros, porque esas neuronas tienen que migrar y darle espacio a las letras. Entonces, él dice que conforme se va haciendo eso, se va activando esa área y que si está desconectada, como en el caso del paciente este que se le hizo ese escaneo, se pierde la capacidad de leer. Y entonces dijeron, bueno, esa área se especializa en las letras y se hace este descubrimiento muy reciente y es ahí donde él dice, bueno, es que aprender a leer no solo es de imágenes visuales, no es solo de reconocer palabras, sino que va más allá de eso y va más a ese procedimiento que él dice. Y bueno, anteriormente se conocía un poco más. ¿Y qué es lo que pasa en el cerebro? Bueno, básicamente él habla del reciclaje neuronal. ¿Qué es lo que dice él? Bueno, que el sistema visual de nosotros, del lector joven, se va especializando gradualmente. Vemos un niño ve la primera vez las letras y las empieza a confundir, aunque sean las vocales. A la A le dice O, a la E, él tiene que especializarse en reconocer esos grafemas y fonemas vocálicos. Luego vienen las famosas consonantes y vienen a complicarle más la situación al niño, porque claro, debe de reconocer ese montón de patrones en su cerebro y durante la primera etapa, él dice, bueno, hay algunas etapas, Uta Free lo menciona también, la primera etapa es la etapa pictórica, donde el niño reconoce, ¿verdad? En ese mundo de letras, dice, bueno, ahí dice Fanta, ahí dice Coca-Cola, dice, porque lo que hace es memorizar un poco las imágenes, ¿verdad? Eso pasa mucho. Entonces, y de ahí surgen algunos métodos que ya sabemos que se descartan cuando conocemos más del cerebro. Y luego, conforme va el niño especializándose, va dándose cuenta, y todo eso tiene que ver mucho la conciencia fonológica, que esas letras corresponden a un sonido del habla, que ya él tiene noción del habla, él dice mamá, y esa letra corresponde a un sonido que ya él conoce. Entonces, los niños empiezan a especializarse y los hemisferios empiezan a contribuir y a medida que los lectores se vuelven más expertos, la activación debería focalizarse cada vez más y paulatinamente se converge en esa área específica que es la temporooccipital izquierda, donde siempre está alojado el reconocimiento visual de las palabras, que es el que nosotros ya tenemos. Entonces aquí específicamente llegan las letras, llega a casa y luego se va acá a la caja de letras, se hace la relación fonema-grafema y inmediatamente se va a otra área donde ya tenemos ¿verdad? Un gran banco de, ¿verdad? La parte léxica de palabras y se automatiza esa palabra, porque el procedimiento inicial es la decodificación y luego viene, él lo dice así, la automatización, que es cuando el niño hace eso más rápido, más serial. Entonces ya no va, asa, no, ya dice casa, caballo, papá. ¿Por qué? Porque ya automatizó el proceso que ya lo que queremos llegar y luego viene la parte de vocabulario y la parte de fluidez que se deben trabajar una a una. No esperemos que todo esto se dé de manera inmediata, hay que trabajarlo uno a uno. Así funciona el proceso lector. Entonces, anteriormente había un modelo neurológico, ¿verdad? Que es este básico, que él decía, bueno, cuando ellos detectaron al primer paciente con esta patología, en 1965, imagínense ustedes, proponen un modelo básico en el que también se basaron ciertos métodos. En un diseño serial simple y lineal como una cadena de procesamiento y lo que decía es que esa palabra escrita se procesaba solamente en el área visual. Entonces llega la palabra a la parte visual y ya, el niño hay que memorizar la palabra. Entonces esa se propagaba al área de Wernicke, el asiento de imágenes auditivas, y finalmente conectaba con la corteza motora y se pronunciaba. Eso cambió. Stanislas Dayan viene y hace otras investigaciones basándose en esto mismo para ir más allá, porque claro, en ese momento no existía todo lo que tenemos ahora para poder ver el cerebro. No existían todas estas máquinas para poder ver específicamente qué es lo que estaba pasando ahí y propone este nuevo modelo.
¿Qué es lo que pasa en el cerebro? Vean qué interesante, más tupido, hay una interconexión bastante fuerte, bastante seria, y es lo que dice básicamente es que sí, reconocemos las palabras, van hacia el lóbulo occipital, eso es cierto, pero luego tienen que pasar a la famosa caja de las letras y de ahí o coge la vía fonológica, que es una vía básica, ¿verdad? Donde el niño o ustedes inclusive, cuando hay una palabra que ustedes no conocen, tienen que usar la vía fonológica, porque usted ve una palabra que usted nunca ha visto en su vida. Yo ahorita vi aquí como una palabra como de un lugar de Guatemala, que yo nunca la había visto esa palabra, y yo tuve que casi que leer la letra a letra, porque para mí es una palabra muy nueva. Alguien la puso acá, vamos a ver. Dijo Chimaltenango, imagínense. Yo nunca lo había escuchado, entonces tuve que hacer un proceso de codificación, aunque ya soy un lector experto, ¿verdad? Pero para ustedes es común porque es parte de ¿verdad? De todo su entorno social. Entonces nos dice, bueno, ¿qué es lo que pasa? Bueno, eso que ven ahí. Luego se distribuye esta información, pasa a estas partes del cerebro que están en verde y naranja, que no, eso hay que tenerlo claro, estas áreas no son para la lectura, son para el lenguaje, pero deben reciclarse, deben utilizarse para la lectura. Entonces, aprender a leer consiste entonces en desarrollar una interconexión eficiente entre áreas visuales y de lenguaje hablado. Eso tiene que quedar claro, porque si no, entonces seguimos como pensando en el modelo anterior, ¿verdad? Y no, ya el modelo anterior caducó y entramos a este nuevo modelo donde ya tenemos con claridad que sí o sí tenemos que utilizar este formato porque esa es la vía que el cerebro sigue para ese procesamiento tan, ¿verdad? Decía yo, complejo. Entonces, vean qué interesante cómo empieza a darse luego, bien, o si el niño ve muchas veces la misma palabra, inmediatamente la reconoce, pero si es por primera vez, tiene que pasar a esto que llamamos un poco la vía fonológica que debe articular letra a letra. Entonces, hay algunos mensajitos que Sandilas Dayan nos dice respecto a todo esto, y es número uno, que aprender a leer implica literalmente una búsqueda de un nicho neurológico apropiado para las palabras escritas en un mosaico de áreas corticales de percepción de caras, objetos o colores. Él decía, perdemos la habilidad, nuestro cerebro viene preparado para reconocer rostros y perdemos, baja esa habilidad, baja muchísimo. A una persona que no es alfabetizada en las Amazonas podrá detectar si una huella es de un león, de un jaguar, porque tiene esa área especializada para eso, reconocer un poco figuras, objetos, pero no para reconocer las famosas grafemas, que hay que saberlas introducir para que no sea tan abstracto. Nosotros lo vemos ya muy sencillo, la A, la P, la D, pero el niño no. El objetivo de la enseñanza de la lectura se vuelve muy claro y debe apuntar a establecer una jerarquía neuronal eficiente, de un modo que se pueda reconocer las letras y los grafemas y transformarlos con facilidad en sonidos del habla. El niño debe saber que esa que él ve ahí, esas tres, ¿verdad? Montañitas o dos montañitas, eso corresponde a la y que se llama M, pero tiene un sonido que ya él conoce. A pesar de relativismo, y esto es muy importante, a pesar de este relativismo, simplemente no es cierto que haya cientos formas de aprender a leer, porque eso es algo que a veces yo veo muchísimo, de hecho hace unos días leí un comentario muy fuerte en la página, ¿verdad? De una persona que eso, ¿verdad? De contradecir un poco todo esto y era un asunto como cómo podíamos seguir pensando, bueno, todo esto a mí me genera más interés por conocer y por investigar, es un reto cuando leo este tipo de comentarios, pero me genera también un poco de preocupación, porque ya existe información, ya existe teoría, ya existe, ¿verdad? Entonces, ¿qué más necesitamos para poder darnos cuenta de esto? Y hay que tener claridad, sí, cada niño es único, pero cuando se trata de la lectura, todos tienen a grandes rasgos el mismo cerebro que impone las mismas restricciones y la misma secuencia. Entonces, básicamente, para leer una palabra, el cerebro sí o sí va a seguir eso. Hay que tener mucho cuidado porque él sí nos dice y nos aclara que aquí hay un apartado en el cerebro lector que le llama guerras de la lectura. Cuando yo lo leí muchas veces porque era como, era un poco, él decía, bueno, guerras de la lectura, sí, lo voy a llamar guerras de la lectura, porque era un poco discutiendo lo de los métodos de lectura. En cuanto a los métodos que ya ustedes saben que existen, no voy a mencionar métodos específicos porque no quiero crear como ¿verdad? Esa idea bueno, está malo, está bueno, no, más bien es un poco adaptarnos un poco a lo que ya estamos aprendiendo y reaprender. Entonces él decía de que es muy
muy delicado, porque si nosotros empezamos a tirarles palabras o globalmente las palabras al niño, el cerebro hace un espacio en otro hemisferio, que ya sabemos que es el hemisferio derecho, al contrario, y se va por una vía que no es la adecuada. Entonces esto puede ser perjudicial, ¿sí? Dirán, aprendimos muchos con este método y está bien, pero eso es algo que nos tiene que generar un poquito de interés por investigar nada más, pero no hacerlo algo que nos genere esa sensación de que tenemos que discutirlo mucho, 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 sino más bien tener esa noción y de verdad esa percepción de lo que pasa. Una cantidad considerable de investigaciones, tanto como niños, ¿verdad? Con niños analfabetos, convergen en el hecho de que la conversión de grafemas en fonemas transforma radicalmente el cerebro del niño y la forma en que procesa los sonidos del habla. Entonces vean que ya tenemos pues un conocimiento bastante notable, bastante interesante y pues quiero cerrar tal vez con una pequeña frase del doctor Francisco Mora que es muy interesante para mí, me, me, me llama mucho a conocer, ¿verdad? De que nosotros podemos más y más mejorar, podemos más y más comprender todo esto y tener con claridad. Vean ustedes que es un breve resumen, pero de ahí parte la importancia ahora de investigar. Mucho, tal vez de esto hay mucho conocimiento, como les decía, ahora que estaba preparando un poco todo esto de orientaciones en la página Aprender a leer y escribir es divertido neuroeducación. Estoy publicando constantemente siempre con sustento teórico, porque eso es muy importante para poder tener, ¿verdad? Ese argumento neurocientífico y decir, bueno, esto sí es así. Ahora sí, hay algo aquí que hay que tener mucho cuidado. Existe mucha teoría, pero al final del día, los que vamos a decir si esa teoría sí o sí funciona, somos nosotros, los docentes, los neuroeducadores, los nuevos profesionales, como bien lo dice Francisco Mora en su nuevo libro que recientemente adquirí. Él dice neuroeducador, una nueva profesión. Entonces, yo dije, bueno, voy a poner en práctica un poco de todo esto que nos está dando hoy en día la neurociencia educacional y realmente sí funciona y es así como se da en el cerebro y vemos los cambios en los niños y las niñas que tienen estas dificultades o desfases en el proceso de aprender a leer y escribir. Entrenamientos sencillos como de correspondencia del sonido con la letra, muchas veces al niño le despierta esas áreas, activa esas áreas del cerebro y ustedes empiezan a ver cómo empiezan a mejorar y empiezan a darle interés a leer y a escribir. Entonces, muchísimas gracias de verdad por la oportunidad y el espacio. Me uno a todo lo que está pasando en Guatemala, ¿verdad? Como les dije, un país que admiro muchísimo y espero prontamente visitarles por allá. Muchísimas gracias, Gabriel. Esta ha sido una gran oportunidad para nosotros. Tenerte aquí en la asociación ha sido de gran beneficio. Todo lo que hemos aprendido hoy de neurociencia es fascinante y agradecemos que hayas aportado un granito de arena para todas nuestras socias. Vamos a dejar la palabra a alguien que quiera decirle algo al licenciado. Levante su mano y daremos la palabra. Alejandra, puedes abrir tu micrófono. Gracias, muchas gracias, Gabriel. Realmente pues nos dejan mucha información y la interrogante, ¿qué método entonces es más aconsejable, verdad? Para que estos niños, pues al final, todos aprendemos a leer de una u otra manera, al final todos aprendimos a leer, pero ahora los niños tienen otra forma de ver el mundo, tienen otras costumbres, tienen otras cosas, tienen otras oportunidades, tienen más información y nosotros caemos en lo tradicional a veces, ¿verdad? Entonces, ¿qué consejo nos puedes dar, Gabriel? Gracias. Sí. Realmente esto de los métodos, de hecho yo hace unos días publiqué un video, que siempre ese video cuando lo comparto es un video controversial, ¿verdad? Y lo hago por justa razón, porque, por ejemplo, pasa mucho en México que está dividido, las maestras mexicanas están divididas en dos bandos, ¿verdad? Unas que sí la neurociencia educacional y unas que no. Y lamentablemente es más la mayoría que está dentro de los puestos. Ustedes saben que en los ministerios de educación están los altos puestos, ¿verdad? Entonces estas personas de arriba cierran la oportunidad a las docentes de tener claridad. En cuanto al método, yo siempre pensé y dije que muchas veces el método lo definía el niño.
Pero cuando empecé a darme cuenta un poco del cerebro y de que esto va, ¿verdad? Evolucionando más y más y que me daba realmente resultados, aplicar mucho de la neurociencia educacional, dije, bueno, debo adaptar mucho al cerebro, debo adaptar mucho mi enseñanza al cerebro y sí o sí debemos ir hacia los métodos más fonéticos y debemos ir apostando más hacia a eso que ya sabemos que es el proceso cognitivo. Sí, era una de las frases de Francisco Mora es que, bueno, anteriormente ustedes saben que el aprendizaje, tal vez de muchos de ustedes, fue un aprendizaje del enseñar a leer era muy cruel. Muchas de ustedes aprendieron tal vez a reglazos y muchos, ¿verdad? Recuerden eso, ¿verdad? Recuerden, vayan hacia atrás. Entonces, tal vez algunas personas dirán, bueno, ese fue un método muy funcional. Vean qué interesante. Cuando nos dimos cuenta que el castigo físico o esa forma podía generar complicaciones terroríficas del nivel de cortisol que libera el cerebro y que muchos no quedaron bien, ¿verdad? Inclusive en la edad adulta, dijimos, ese no es el método ideal. Entonces de ahí parte, y yo soy muy claro y conciso, que primero debemos de ver al niño como un ser integral. Debemos de ver a ese niño y decir, bueno, yo voy a utilizar esto, voy a proponer lo más recursos, ustedes pueden ir a la página y ver, yo trato de buscar mucho y siempre estoy investigando recursos, metodologías, y sí les recomiendo que de tarea busquen en Google, aprendamos todos a leer del Banco Interamericano de Desarrollo, nos ofrece una propuesta metodológica innovadora, gratuita, y de verdad es para mí fue, ¿verdad? Algo que es una metodología muy actualizada y es en base a este libro, Aprender a leer de las ciencias cognitivas al aula. Entonces, si van ahí a Google, aprendamos todos a leer, se van a encontrar un sinnúmero de fascículos y de, ¿verdad? Herramientas pedagógicas para la alfabetización, desde la inicial hasta la que sigue, ¿verdad? En otros niveles. Entonces, esa es mi sugerencia ante esta pregunta. Muchas gracias. Y creo que otro factor importante es que el niño esté contento, ¿verdad? Que él esté feliz. Ahora la neurociencia habla mucho del estado emocional del estudiante, porque de esa manera pues también aprende más rápido, ¿verdad? Así es. Que los reglazos que en algún momento se pudo Sí, haber recibido en el pasado. Muchas sí. gracias. Con todo gusto. Cuando nosotros estamos enseñando y despertamos la emoción, digamos, yo saco a los niños un títere, aquí pueden ver una bolsita de títeres, creo que por aquí, y saco un títere de un personaje, yo sé que en ese cerebro empieza a liberar dopamina y que esa pequeña amígdala segrega esto y que me ayuda a preparar ese hipocampo, que es un terreno que está deseando aprender, pero aprender agradable. Y yo siempre insisto a los papás y también voy a insistir a las docentes, el docente que va a alfabetizar tiene que tener muy claro la repercusión y el impacto que va a hacer en los niños y las niñas en todo sentido, ¿verdad? Desde eso que le estoy diciendo a la amígdala, si yo quiero liberar cortisol y quiero generar un estrés en el niño que luego le genere problemas en su estómago, problemas en su, ¿verdad? En todo su intelecto, porque muchos de los niños que yo a veces recibía en estos desfases de lectura eran niños que fueron niños muchas veces olvidados. Ese es el que no va a aprender nunca a leer. Ese es el que no va a aprender a leer y eso es muy grave, es muy grave porque todo lo que nos dice la plasticidad cerebral es que nuestro cerebro puede cambiar, nuestras neuronas están dispuestas a cambiar. Obviamente, ante algunas disfunciones intelectuales, que ustedes pueden, algunas ya deben saber que ciertas disfunciones intelectuales no es así, pero en la mayoría, y casi que diría un 80%, si se trabaja de la manera correcta y se hace con esa emoción de la que estamos hablando y de la que habla Francisco Mora, va a haber un impacto positivo en ese niño o esa niña. Excelente, muchísimas gracias. Sí, yo he escuchado también esa ponencia de que hay muchas a favor y muchas en contra, pero creo que tenemos que tomar todo lo positivo de las cosas, ¿verdad? Para poder avanzar. Este es un proceso que yo creo que le va a costar mucho tiempo a las maestras poderlo entender y poderse involucrar más, pero para eso estamos, para siempre Sí. seguir aprendiendo cada día más y no quedarnos solo con lo que nos dieron en el colegio o en la universidad. Tener En este tipo de herramientas y sí, todo nos va a aportar más. perdón, este libro, que debería ser ya un curso universitario solo de cerebro lector, Stanley Dayan en esa parte de Guerras de la Lectura, basado en sustento neurocientífico, ¿verdad? Y con neuroimágenes con claridad, dice, bueno,
¿Qué pasa en el cerebro cuando usted enseña con esta forma y qué pasa en el cerebro cuando usted usa la que ya el cerebro pues tiene que utilizar? Porque así es como pasa. Entonces, de ahí ya cuando uno lee eso y empieza a sustentar más con evidencia neurocientífica, la piensa más, ¿verdad? Entonces no querer seguir esta ruta o este camino. Les digo algo, sí, vale la pena. A mí me vendieron en Costa Rica métodos muy tradicionales, ¿verdad? Pero yo llevé en la universidad, si acaso, un curso de lectura y escritura, y cuando empecé a leer todo esto, yo dije, bueno, entonces ahora, ¿verdad? ¿Qué tengo que pensar? Bueno, yo formé mi propio criterio. Entonces, cada uno de ustedes como pedagogas, investigadoras, innovadoras, porque están hoy aquí sacando tiempo para escuchar un poco, tienen que crear su propio criterio, pero eso sí, yo le digo a las personas cuando me comentan algo para generar un poco de controversia, tiene que haber un sustento, porque si no, entonces seguimos nadando en experiencias pedagógicas sin un sustento más neurocientífico. Y eso es fácil, tal vez a veces hacerlo muchas veces. Excelente, muchísimas gracias. Con esto terminamos. Ya llevamos casi 12 horas de congreso. Wow. Las admiramos bastante porque todas han estado pendientes, se han estado conectando y esta fue nuestra última capacitación y de verdad que nos quedó una excelente herramienta para seguir investigando. Queridas maestras, les comparto ahora el enlace. Sonia, si me puedes apoyar, ¿cuál es la palabra clave para esta capacitación? Con todo gusto. La palabra clave de esta capacitación es neuro. Neuro. La van a encontrar para seleccionar en nuestro formulario. Y deseo de todo corazón que las personas que se acaban de conectar se tomen el tiempo más adelante de poder ver las grabaciones y así tener la información completa, tomar algunos apuntes para terminar de comprender y analizar la información. Obviamente, pues todo nos tiene que cuajar entre hoy en la noche y mañana, ¿verdad? Para poder asimilar realmente estos aprendizajes y poder tomar las mejores decisiones para aplicarlos en nuestro entorno inmediato. Entonces es mi mejor deseo, ¿verdad? Porque todas puedan tener el máximo aprovechamiento de todo este tiempo formativo, de poder ver de principio a fin las grabaciones y no solamente por un diploma que quizá conlleva el deseo de un escalafón y algo por el estilo, cuando el tiempo formativo es lo que les va a ayudar para que su práctica educativa sea de lo mejor y como es un objetivo para MEP, ¿verdad? Incidir positivamente en la educación infantil. Nuevamente, muchas gracias al licenciado Gabriel, mucho gusto tenerlo por acá en este espacio y pues a seguirlo en sus redes sociales, ahí podrán ustedes conocer un poco más de los textos que él recomienda, del material que él también comparte y pues seguir aprendiendo de diversas maneras, ¿verdad? Nuestros entornos de aprendizaje ahora son TikTok, Pinterest, Instagram y algunas páginas que vale la pena, ¿verdad? Seguirlas por las personas tan conocedoras y que se animan a compartir y compartir y compartir y pues nosotros también a aprender, aprender y aprender. Una cosita más, queridas maestras, recuérdense que ahorita a las 8 es nuestra asamblea general para entregar la junta directiva. Y para nosotros es sumamente importante que toda la labor que se realice en AMEP siga haciéndose. Nos hacen falta todavía 4 personas para conformar la junta directiva, entonces las animo a que puedan abocarse con nosotras y así poderlas incluir. De verdad, es una experiencia sumamente maravillosa. Nosotros como equipo también vamos a seguir apoyando a la junta directiva nueva que se quede porque es parte también del amor que nosotros le tenemos a la asociación. Yo no sé si se los conté en alguna oportunidad, pero yo crecí con AMEP porque mi mamá es también maestra de educación preprimaria y ella luchó mucho por AMEP. Así que yo iba a todas las capacitaciones desde que tengo uso de memoria y siempre dije que iba a trabajar para mejorar la asociación y dejarle todo mi corazón.
Entonces, por favor, les animo a que si alguien quiere formar parte de la linda junta directiva que está ahorita postulándose, abóquese con nosotros para que podamos incluirlas. El licenciado William, que es nuestro abogado, que él es el que nos ha apoyado durante muchos años en la asociación, se va a conectar a las 8 para la asamblea y hacer pues la procedencia de la nueva junta directiva. Les agradecemos mucho, cuenten con nosotros y cuenten con nuestro apoyo también para que la asociación siga siendo lo lindo que es.